tell me, do you like music, Mr. Finch? That music. Yes. His music. El fragmento que estábamos viendo de V de Vendetta de James McTeague, una película del 2006, puede ser pensada como una película de mero entretenimiento, y probablemente lo es. Sin embargo, como todas las películas, sin excepción, por detrás hay una visión del mundo, una visión de nosotros en el mundo, y toda película, si bien puede pretender ser el acompañamiento perfecto de una caja de pochoclo, no obstante sigue siendo un objeto que irrumpe y que nos interpela de algún modo u otro. Naturalmente las películas tienen esta especie de vaivén entre el placer y la realidad. Uno se entretiene y de pronto también piensa. Uno está disfrutando una película y al mismo tiempo el cerebro se pone en funcionamiento con todo el aparato perceptivo. A menudo un modo de decir esto y de menospreciar incluso el poder del cine es decir, bueno, se trata simplemente de películas o simplemente es un entretenimiento. Detrás de eso quizás hay una sentencia cínica que indirectamente menosprecia el arte cinematográfico. Lo cual no significa que las películas uno las pueda disfrutar y es bueno insistir. Pero si las películas fueran tan inocentes como se piensa por momentos, las distintas dictaduras no hubieran jugado a la censura. Indirectamente un film toca, trastoca y nos hace de algún modo u otro revisar cómo nos miramos el mundo y cómo nos miramos a nosotros mismos. Bienvenidos al cinematógrafo. Carácter de preestreno en el Cine Club La Quimera y luego ya sí como estreno oficial en las salas de los Espacio Inca, llega a Los Labios, una de las películas nacionales más importantes de estos últimos tiempos, en diversos motivos. El año pasado ya a Los Labios la hemos cubierto en el cinematógrafo con motivo del premio que obtuvieron sus tres actrices principales en el Festival de Cannes dentro de la sección Una cierta mirada, un premio realmente importante para el cine nacional. Estuvimos entrevistando a Eva Bianco, que es una actriz cordobesa y una de las tres intérpretes. La película está dirigida a dos manos, son dos los directores, uno es Iván Fun de Buenos Aires, el otro es el cordobés Santiago Loza, tal vez el director cordobés de mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Y no solo las actrices, que son claramente merecedoras del premio que tuvieron en Cannes, están increíbles en la película, sino que también tanto Loza como Fun logran en la película unir a lo mejor dos mundos, que es el de la ficción uno y de la realidad otra. Las tres actrices interpretan a tres médicas que se van adentrando en una zona marginal dentro del nordeste de Santa Fe y ahí empiezan a relacionarse con los habitantes de la zona. Es en esta unión entre la realidad y la ficción donde Loza y Fun logran que la película adquiera un vuelo total y la emoción empieza a surgir a través de estas tres actrices cuando realmente se empiezan a empapar y uno no nota realmente esa diferencia entre realidad y ficción, sino que se empiezan a empapar realmente en alma y cuerpo con los habitantes y la emoción realmente surge en la película.
Ale recién de algún modo marcaba uno de los temas que el film evidentemente es uno de sus logros, que es esta disolución clara y precisa respecto del orden del documental y el orden de la ficción. Dicho de otro modo, la película, los labios, a medida que va avanzando el relato, uno no tiene muy claro si está viendo una representación de la realidad o directamente si está experimentando la realidad, estando en ella y no mirándola con distancia. Quizás esto tiene que ver con el trabajo de cámara de Ivan Fun. Ivan Fun tiene una idea de que la cámara es una extensión del brazo y de allí una cantidad de primeros planos que la película tiene, pero que a su vez está muy bien vinculado o entrelazado con un aporte muy importante también de Loza, que es el trabajo sobre los actores. En este sentido, registro e interpretación van de algún modo invitando al espectador a ser parte de la película y no un observador de la misma. Pero el film no es solamente un film de algún modo vital, porque es una película que es extremadamente vitalista en su existencia, en su modo de presentarse ante el espectador, que no deja al mismo tiempo de algún modo delinear algunos problemas del país. Fundamentalmente hay un diagnóstico de la intervención, hasta dónde llega el Estado en las zonas marginales. La película en algún que otro momento va de algún modo sugiriendo que Argentina, fuera de los centros urbanos, es todavía un país de escombros, un país que necesita ser reconstruido. Y esto está en la película y fundamentalmente, quizás es el punto más fuerte y poderoso que tiene Los labios, es la clarividencia política que tiene en función de que son dos clases que se encuentran, no se enfrentan, se encuentran, una clase marginal en algún sentido y una clase media, y en ese encuentro encuentran el punto preciso para que dos mundos inconmensurables se den la mano, se encuentren y se sientan. El final de la película es uno de los finales más bellos de los últimos años del cine argentino, y previo a eso hay una escena genial donde va a haber sexo entre una de las protagonistas con una persona, y el modo de registrar ese momento, el postcoito, en realidad cuando uno se levanta a la mañana, ese es el momento donde se nota precisamente la clarividencia, la lucidez que tienen Santiago Loza y Ivan Fun en Los labios. Se ha estrenado X-Men, Primera Clase, una película más vinculada e inspirada en la historieta de la marca Marvel, que indica todo un mundo, toda una cosmología, toda una manera de pensar el relato. Y en ese sentido quizás esta es una sorpresa, una película mucho más lograda quizás que la precedente. En este caso lo que se trata es de reconstruir el nacimiento de Magneto, cómo era Magneto antes de ser Magneto y cómo era el Profesor X antes de ser el Profesor X. La película arranca en 1944, en pleno momento histórico del nazismo triunfante, en este sentido en un campo de concentración en Polonia. Ahí vemos a Eric, que en realidad va a ser posteriormente Magneto, y al mismo tiempo, casi al instante que se presenta este personaje, viene antes de que fuera el Profesor X, que es Charles, una persona que también es un hombre con poderes. A new species is being born. Help me guide it. Shape it. Lead it. Time for the tour. You have no idea what I'd give to feel Normal. En primer punto hay que destacar, y creo que a lo mejor estamos de acuerdo, que narrativamente, formalmente está increíble. Realmente está muy bien contado. No es una subordinación al efecto especial y al 3D, sino todo lo contrario. El efecto especial siempre está en función de la trama, de la narrativa. Toca un montón de personajes, están todos realmente muy bien tocados, la mayoría de los personajes. Pero yo tomo de todos los temas que se va abriendo la película, hay uno que a mí sí me ha hecho ruido, que es el punto político. Hay un juego con la política en línea de tirarlo como al arenero, como si fuéramos adolescentes y niños que están jugando en torno a un mapita y van moviendo las fichitas. ¿Y esas fichitas qué son? Es como volver un poco a la era Reagan. El Kremlin, la CIA,
los misiles en Cuba, que está bueno como trasfondo político si se lo piensa a lo mejor ideológicamente desde ese lugar y con una, no sé, no quiero decir la palabra seriedad, pero a lo mejor desde un lugar más, al menos más pensado de lo que, con qué se está jugando. Not if we stop a war. Not if we risk our lives doing so. We have it in us to be the better men. We already are. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States. They're just kids. No, they were kids. Me parece que nosotros estamos teniendo una diferencia, ¿no? Quizás no, yo entiendo lo que vos decís, sin embargo tengo la impresión de que la película políticamente simplemente la historia funciona como una cita, es real, son dos momentos muy particulares, 1947, luego la crisis de los misiles. Pero lo que sí me parece, hay un trabajo más vinculado, hay un momento que es genial del film. El problema no es entre el bien y el mal, sino cómo lidiamos con nuestra naturaleza animal. Yo creo que esa es la articulación filosófica que tiene X-Men. Absolutamente. Y me parece que en eso la película funciona. Aparte hasta tiene un trabajo, digamos, una película evolucionista. Es muy llamativo que no hay una presencia teológica en la película. Dios está ausente. Entonces hay como una trama evolucionista, hay una lucha de poderes, hay una cuestión política. Es una película... Y está la naturaleza humana, como vos decías, en tensión permanente y en tensión en relación a la ciencia. A mí me parece que... La ciencia tiene un lugar, central. Sí. Pero bueno, en fin. X-Men está en nuestras pantallas. Es una película que por un lado es de sumo placer mirarla y a la vez, como estamos planteando, hay una cantidad de cosas que da para pensar. Nos da para pensar. Encontranos en Facebook como El Cinematógrafo Grupo. Y en el próximo bloque no te pierdas la entrevista a Jorge García, el mítico crítico de la revista El Amante.